¿Alguna vez te has sentido tan pequeño, tan insignificante que tu propia sangre te pisotea sin piedad? Yo sí. Mi nombre es Elena, y mi hermana, la que supuestamente me amaba, me llamó inútil y me echó de su propia fiesta de cumpleaños. Ella pensó que me había destruido, que me había reducido a cenizas, pero lo que no sabía era que esas cenizas serían el abono para mi venganza. Lo que no sabía es que yo ya había movido las piezas en silencio, esperando el momento perfecto para el jaque mate. Todo comenzó en el corazón vibrante de la Ciudad de México, en la colonia Roma, donde crecimos entre risas y secretos compartidos. Éramos inseparables, o eso creía yo. Laura, mi hermana mayor, siempre fue la más brillante, la más exitosa, la favorita de todos. Yo, por otro lado, era la sombra, la que siempre estaba detrás, la que se esforzaba el doble para conseguir la mitad. El resentimiento se fue cociendo a fuego lento en mi interior, un veneno dulce que me consumía día a día. Ella se casó con un hombre influyente, un empresario de bienes raíces con conexiones en todo el país. Mi vida, en cambio, se estancaba, mientras la suya florecía como una bugambilia en primavera. La noche de su cumpleaños número 50 fue el punto de quiebre. En su mansión de las Lomas, rodeada de lujos y de la alta sociedad mexicana frente a todos, me humilló. Me dijo que era un estorbo, una carga, que no valía nada. Sus palabras se clavaron en mi alma como puñales. Esa noche, mientras las lágrimas quemaban mis mejillas en el taxi de regreso a mi modesto departamento, la tristeza se transformó en una obsesión fría y calculadora. No era solo dolor, era la convicción de que no podía dejar que se saliera con la suya. Ella había roto mi confianza, me había traicionado con una crueldad que jamás esperé. Mi venganza no sería ruidosa ni impulsiva. Sería una sinfonía de movimientos calculados, silenciosos, invisibles. Había pasado años trabajando en el sector financiero, aprendiendo los secretos, las debilidades del sistema, y sabía exactamente dónde golpear. Sus cuentas bancarias, esos 19 millones de dólares que representaban su poder y su orgullo, se convirtieron en mi objetivo. Ella pensó que yo era un cero a la izquierda, pero el día que congelé cada centavo, dejándola sin acceso a un solo peso, el mundo se le vino encima. ¿Quieres saber cómo una mujer inútil orquestó la caída de su propia hermana y el costo que tuvo esa justicia? La historia que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Me llamo Isabela. Recuerdo vívidamente aquella noche. Era el cumpleaños de mi hermana, Sofía, y la casa estaba abarrotada de gente, luces y música a todo volumen. Desde que éramos niñas, Sofía siempre fue la favorita, la brillante, la que lo tenía todo. Yo, en cambio, era la sombra, la que siempre estaba en segundo plano, la inútil, como ella solía llamarme. Esa noche, ese apodo resonó con una fuerza devastadora. La fiesta estaba en su apogeo. Había preparado una mesa de postres espectacular, con el pastel favorito de Sofía, un tres leches que me había llevado horas perfeccionar. Lo hice con todo el cariño, esperando ingenuamente un poco de reconocimiento, quizás una simple sonrisa. Pero Sofía, con su vestido brillante y su séquito de amigos adinerados, apenas me dirigió una mirada. Estaba ocupada presumiendo su nuevo auto, un regalo de nuestro padre, el mismo padre que me había negado un préstamo para mi pequeño negocio de repostería. Me acerqué a ella, intentando entregarle un pequeño regalo que le había comprado con mis ahorros, un collar sencillo pero significativo. Antes de que pudiera decir una palabra, me interceptó con una mirada de desprecio. «Isabela, ¿qué haces aquí estorbando?», espetó, lo suficientemente alto como para que algunos de sus amigos se giraran a vernos. Mi corazón se encogió. «Solo quería darte esto, Sofía. Feliz cumpleaños», susurré extendiendo la cajita. Ella la tomó con desinterés, la abrió y luego soltó una risa burlona.
Un collar de fantasía. ¿En serio, Isabela? ¿No tienes nada mejor que darme? Parece que sigues siendo tan inútil como siempre. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La gente a su alrededor rió, y yo sentí cómo la sangre me subía a la cara. No era solo la humillación pública, era la acumulación de años de desprecio, de sentirme invisible, de ser la eterna decepción. Mi voz se quebró. Sofía, no tienes derecho a no hablarme así, le dije, aunque sabía que mis palabras eran débiles frente a su arrogancia. Ella solo levantó una ceja. Claro que tengo derecho, Isabela. Esta es mi fiesta, mi casa, y no quiero gente inútil aquí. ¡Lárgate! Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero me negué a que me viera derrumbarme. Me di la vuelta y salí de esa casa, de esa atmósfera asfixiante, con el eco de su risa y sus palabras perforándome el alma. Conduje sin rumbo por las calles de la Ciudad de México, las luces de la urbe empañadas por mis lágrimas. En ese momento sentí un resentimiento tan profundo, tan hiriente, que supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo la inútil Isabela. Esa noche, en la soledad de mi auto, nació una determinación fría y cortante, una promesa de que Sofía y todos los que se habían reído se arrepentirían. No sabía cómo, pero iba a demostrarles de qué era capaz la inútil Isabela. La humillación se había convertido en el combustible de una venganza que apenas empezaba a gestarse. La humillación de aquella noche me había transformado. Ya no era la Isabela que se encogía ante las palabras hirientes de Sof. Ahora, cada recuerdo de su risa burlona y sus amigos mirándome con desprecio alimentaba una llama fría en mi interior. No se trataba solo de venganza, era una cuestión de supervivencia, de demostrarme a mí misma que no era la inútil que Sof tanto insistía en que era. Los días siguientes fueron una nebulosa de planificación. Mi pequeño negocio de repostería, que antes era mi pasión, se convirtió en mi escondite, mi cuartel general. Pasaba horas, no creando nuevos pasteles, sino investigando. Necesitaba entender el mundo de Sof, el mundo que mi padre nos había construido, un mundo de apariencias y millones. Descubrí que Sof, a pesar de su ostentación, era sorprendentemente descuidada con sus finanzas. Siempre vivía al límite, gastando sin medida, confiando ciegamente en que el dinero de papá siempre estaría ahí para rescatarla. Recordé una conversación que escuché por casualidad hace meses, una discusión acalorada entre Sof y mi padre sobre un fideicomiso. En ese momento no le di importancia, pero ahora cada detalle era crucial. Empecé a buscar información, a indagar en los registros públicos, a usar cada conexión que tenía, por mínima que fuera. Mi primo, Ricardo, trabajaba en un pequeño despacho de abogados y, aunque no éramos cercanos, sabía que le debía un favor. Lo contacté con una historia vaga sobre ayudar a una amiga con unos trámites complicados. Ricardo, con su habitual lentitud, finalmente me consiguió acceso a ciertos documentos que me abrieron los ojos. El fideicomiso del que Sof había hablado no era un simple fondo. Era una estructura compleja, diseñada por mi abuelo para proteger el patrimonio familiar de herederos irresponsables. Tenía cláusulas estrictas, especialmente una que me heló la sangre. En caso de que uno de los beneficiarios demostrara una negligencia financiera grave que pusiera en riesgo el capital, un comité independiente podía intervenir y congelar los activos hasta una revisión exhaustiva. Mi abuelo siempre fue un hombre precavido, y ahora entendía por qué. Sof era la personificación de la imprudencia financiera. La idea empezó a germinar en mi mente, una semilla oscura pero irresistible. No era solo quitarle su dinero, era usar sus propias debilidades en su contra. Mi padre, ciego de amor por su hija favorita, nunca lo permitiría. Pero el fideicomiso operaba por encima de su voluntad. Era una entidad legal independiente. La clave era demostrar esa negligencia. Me sumergí aún más.
Necesitaba pruebas irrefutables. Empecé a monitorear las redes sociales de Sof, sus viajes extravagantes, sus compras impulsivas, sus inversiones dudosas que siempre terminaban en pérdidas. Cada foto de Sof en un yate en Cancún, cada historia de un bolso de diseñador nuevo, cada cena en un restaurante exclusivo, se convirtió en una pieza de mi rompecabezas. No era fácil. A veces sentía un nudo en el estómago, una mezcla de culpa y adrenalina. Pero luego recordaba su cara, sus palabras, y la determinación volvía con más fuerza. Esta no era solo mi venganza, era mi redención. Me prometí que Sof no volvería a llamarme inútil, nunca más. Cada mensaje de texto que Sof enviaba, cada foto que subía a Instagram, presumiendo su vida de lujos, era un clavo más en el ataúd de mi paciencia. No era solo el dolor de la humillación, era la injusticia palpable, el verla derrochar el dinero que nuestro padre me había negado, el mismo dinero que yo podría haber usado para hacer crecer mi negocio, mi sueño. Me prometí que cada céntimo que ella gastara sin pensar, cada capricho ostentoso, se convertiría en un ladrillo más en mi propia fortaleza, una fortaleza construida con la precisión de un relojero y la frialdad de un estratega. Mi investigación comenzó de manera metódica. No se trataba de un arrebato, sino de una campaña calculada. Pasaba noches enteras frente a la computadora, buceando en bases de datos públicas, registros de propiedades, incluso foros financieros oscuros. Descubrí que el emporio de nuestro padre, esa fachada de solidez inquebrantable que tanto Sof como él se esforzaban en mantener, no era tan robusto como aparentaba. Había deudas ocultas, inversiones arriesgadas en el extranjero y una red de subsidiarias que apenas se sostenían con alfileres. Sof, ajena a todo esto, seguía viviendo en su burbuja de champán y compras compulsivas, sin entender que cada peso que gastaba era una fuga en un barco ya maltrecho. Recuerdo una tarde particularmente fría en la Ciudad de México. Me encontraba en un café discreto en la colonia Roma, fingiendo leer un libro mientras observaba a Sof salir de una boutique de alta costura con varias bolsas en mano. Su risa, fuerte y despreocupada, resonó en la calle. En ese momento, en mi mente se activó algo. No era solo la envidia, era la rabia de ver cómo la ignorancia y la arrogancia podían ser tan costosas. Sabía que Sof no tenía la menor idea de la precaria situación financiera que se cernía sobre su futuro. Y yo, que siempre había sido la inútil, la sombra, ahora poseía una información que podría derrumbar su mundo entero. La ironía era deliciosa. Mi siguiente paso fue contactar a un viejo conocido de la universidad, un genio de la informática que ahora trabajaba en ciberseguridad. Le conté una historia a medias, una supuesta investigación para un artículo sobre fraudes corporativos. Él, sin sospechar mis verdaderas intenciones, me dio acceso a herramientas y conocimientos que aceleraron mi proceso. Lo que descubrí fue más allá de mis expectativas. No solo había un rastro de transacciones dudosas, sino también una serie de cuentas offshore a nombre de nuestro padre, algunas de ellas vinculadas a una empresa fantasma en las Islas Caimán. Y lo más impactante, Sof tenía acceso a una de esas cuentas, una especie de fondo de emergencia que nuestro padre le había confiado, sin que ella supiera la magnitud de lo que realmente representaba. El plan comenzó a tomar forma, una telaraña compleja tejida con paciencia y precisión. Ya no era solo una venganza personal contra Sof, era una oportunidad para exponer una red de engaños que la involucraba directamente. La humillación que sentí en su cumpleaños, esas palabras hirientes, se habían transformado en el motor de una justicia que yo misma iba a impartir. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, que cruzaría una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero la imagen de su sonrisa burlona, de su desprecio, era un recordatorio constante de que no tenía otra opción. La balanza tenía que inclinarse, y esta vez sería a mi favor.
Los días siguientes a la fiesta de Sof fueron una vorágine de planificación. Cada humillación, cada palabra hiriente que Sof me había lanzado a lo largo de los años, se había convertido en el combustible de una venganza meticulosamente orquestada. No era un arrebato impulsivo, sino una estrategia fría y calculada. Sabía que para golpearla donde más le dolía, tenía que apuntar a su fortuna, a su estatus, a todo aquello que la definía ante el mundo y que, irónicamente, era el fruto del esfuerzo de nuestro padre. Mi mente trabajaba sin descanso, repasando cada detalle financiero que conocía de la empresa familiar. Recordaba conversaciones a medias, documentos que había visto de pasada, la forma en que Sof y mi padre hablaban de inversiones y cuentas. Busqué en los rincones más profundos de mi memoria, desenterrando fragmentos de información que antes me parecían insignificantes, pero que ahora eran piezas clave de un rompecabezas. No podía permitirme un solo error. La jugada debía ser perfecta. La primera fase de mi plan implicaba una investigación silenciosa. Pasé noches enteras frente a la computadora, buceando en registros públicos, noticias financieras y cualquier rastro digital que pudiera llevarme a las entrañas de los negocios de Sof y mi padre. Descubrí una red de empresas fantasma, inversiones dudosas y movimientos de capital que rozaban la ilegalidad. Sof, con su aire de sofisticación, era solo una pieza más en un esquema mucho más grande, uno en el que mi padre era el verdadero titiritero. Pero ella se beneficiaba, y eso era suficiente. Un día, mientras revisaba antiguos estados de cuenta bancarios que había guardado de cuando manejaba la contabilidad de la pastelería familiar, encontré algo que me heló la sangre. Una transferencia de $19 millones a una cuenta offshore, a nombre de una corporación en las Islas Caimán. Lo más impactante era que la autorización de esa transferencia llevaba la firma de Sof. No era solo su dinero, era el dinero de la empresa, el dinero que mi padre había construido con tanto esfuerzo. Era una traición no solo a mí, sino a la lealtad y el trabajo de toda una vida. En ese momento, la rabia me invadió con una fuerza incontrolable. Ya no era solo una cuestión de venganza personal, era de justicia. Sof había usado su posición, su apellido, para desviar fondos, y mi padre, en su ceguera por ella, no lo había visto. La balanza tenía que inclinarse, y esta vez sería a mi favor. La siguiente etapa de mi plan se puso en marcha. Contacté a un viejo amigo, un hacker informático brillante que me debía un favor desde la universidad. Le expliqué la situación, omitiendo algunos detalles personales, pero enfatizando la injusticia. Él, con su ética particular, aceptó ayudar. Mientras él trabajaba en lo suyo, yo preparaba el golpe final. Sabía que la noticia de una auditoría externa no anunciada caería como una bomba en la empresa. Pero para que fuera efectiva, para que la verdad saliera a la luz, necesitaba pruebas irrefutables. Y la prueba más contundente era esa transferencia de $19 millones, firmada por Sof. La cuenta offshore, el rastro de dinero, todo estaba a punto de ser expuesto. La tensión era palpable. Cada día era una cuenta regresiva. La jugada estaba en marcha, y yo sentía una mezcla extraña de miedo y euforia. La confrontación era inminente. La confrontación llegó en la suite principal del Hotel St. Regis, el mismo lugar donde Sofía había celebrado su última fiesta de cumpleaños. Esta vez, la atmósfera era gélida, cortada por la tensión. Mi abogado, el licenciado Morales, un hombre de pocas palabras pero de mirada aguda, estaba a mi lado. Frente a nosotros, Sofía y su flamante esposo, un empresario con fama de tiburón, parecían dos estatuas de mármol. La mesa de caoba que nos separaba se sentía como una barrera infranqueable. Comencé con calma, mi voz resonando con una autoridad que nunca creí poseer. Sofía, como sabes, hemos estado revisando las finanzas familiares con mucho detalle. Ella intentó interrumpirme, su rostro contorsionado por la furia.
¿Revisando qué, Isabela? No tienes ningún derecho. Pero el licenciado Morales levantó una mano deteniéndola. Señora Sofía, por favor, deje que la señorita Isabela termine. Continué, mi mirada fija en Sofía, ignorando el temblor de mis propias manos. Hemos descubierto una serie de transacciones irregulares, específicamente una transferencia de $19 millones a una cuenta offshore a tu nombre, Sofía. El aire en la habitación se volvió denso. Su esposo palideció. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Sofía, en cambio, se mantuvo desafiante, aunque un tic nervioso en su mandíbula delató su inquietud. El licenciado Morales deslizó una carpeta sobre la mesa. Aquí están los documentos, copias de la transferencia, los extractos bancarios de la cuenta offshore y, lo más importante, su firma, señora Sofía, autorizando la operación. Su voz era implacable. Como usted bien sabe, esos fondos pertenecían a la empresa familiar. No eran suyos para disponer de ellos a su antojo. Sofía finalmente estalló. Eso es una mentira. Estás inventando todo esto, Isabela. Siempre has sido una envidiosa, una fracasada que no soporta mi éxito. Sus palabras, antes tan hirientes, ahora sonaban desesperadas, sin la mordacidad de antaño. Papá me dio ese dinero. Era un regalo. Negué con la cabeza. Papá nunca autorizaría una transferencia de esa magnitud sin el conocimiento de todos los socios. Y esos fondos estaban destinados a la expansión de la empresa en Guadalajara, un proyecto que ahora está en pausa por tu robo, Sofía. La palabra robo colgó en el aire, pesada y acusadora. El esposo de Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino con voz tensa. Sofía, ¿de qué está hablando? ¿Qué es esto? La traición en su